que tenés que saber para leer estas elecciones que tendremos este domingo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Está aquí con nosotros Jorge Liotti. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Elena? Bien, muy bien. Bueno, Recién veíamos, ¿no?, estos cierres de campaña que están haciendo cada uno de los candidatos. Vamos a hablar de las 5 claves, pero te propongo que comencemos con lo que es sin lugar a duda el tema del día de hoy, que es el tema del escrutinio, ¿no?, y las dudas que genera a partir de la presentación que hizo el Frente de Todos. bueno, esa es la primera de las claves, porque tiene que ver con una discusión que ya arrancó hace varios días y que probablemente se vaya a prolongar hasta el propio domingo a la noche. Hoy fue el día más caliente en este sentido porque hubo una presentación formal del partido del peronismo, del kirchnerismo, a partir de su apoderado Jorge Landó, donde concretamente lo que piden es el apartamiento de esta empresa Smartmatic, que por primera vez va a estar a cargo del escrutinio provisorio. El argumento formal es que al introducirse esta empresa se cambió el sistema de transmisión de datos de los telegramas de cada una de las mesas. Es decir, las actas de cada una de las mesas de cada escuela. Exactamente. Y la transmisión de datos. Históricamente estos telegramas iban físicamente para que se concentraran en el lugar donde se hacía el conteo, se bajaban y allí empezaban a cargarse los datos. Ahora lo que se va a hacer es se va a transmitir desde las escuelas, se escanea y con un sistema digital se transmite a este centro de cómputos. Bueno, el peronismo está objetando este sistema, diciendo que no es confiable, que puede haber intervenciones en el medio y eso adultera el resultado. Esto naturalmente tiene que ver con un planteo general que vienen instalando en los últimos días respecto de que esta empresa no es confiable, de que el gobierno está preparando algún tipo de fraude, bueno, de alguna manera enturbiando el clima, y esto probablemente se prolongue hasta el domingo mismo, donde lo más probable es que primero, como suele ocurrir, carguen algunas provincias que en general son las que tienen menos tramos de boletas por cargar. En esta primera fase horaria, que sería más o menos entre las 6 y las 10 de la noche, es probable que carguen a distritos que son más favorables al oficialismo. Bien, quiero hacer un punto acá, porque bien lo decías vos recién, ¿no? Hay ciertas provincias en donde la boleta es más corta. ¿Por qué? Porque se votan menos cargos, ¿no? Exacto. Como puede ser, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Exactamente. Que es favorable, seguramente será favorable al macrismo. Y esto sucede con otras provincias también, que esos datos, lógicamente, se van a recibir primero. Exacto. Ya está un poco previsto que los primeros números, lo más probable es que beneficien de alguna manera al oficialismo y que posteriormente se carguen algunos distritos un poco más adversos, en particular provincia de Buenos Aires, que es donde se puede demorar más, porque además de que hay muchos tramos, hay internas para intendentes, autoridades comunales, y eso también demora la carga de muchos candidatos por internas. Entonces, acá aparece una cuestión técnica, de confiabilidad y también un poco de escenario de las primeras horas del domingo, primeras horas después de que se cierre el horario de votación, que puede estar impregnado de sospechas, de mal clima, de una carga que primero vaya para un lado y después naturalmente tienda a compensarse con votos que favorezcan al peronismo en general. Hoy hubo una resolución frente a este planteo de la Cámara Electoral en la cual le pidió a la empresa los códigos que se utilizan para esta digitalización y transmisión de datos. Es decir, el software. El software, exactamente. Ahora bien, y con esto para que quede claro, hay un problema de fondo. A 5 días de la elección es imposible apartar y volver al sistema anterior, que encima era provisto por otra empresa, la española Indra, e instrumentarlo en lo que queda del tiempo. Entonces, la justicia está en una situación muy comprometida, porque vamos a suponer que tuviera sospecha de que el sistema no es del todo confiable, no hay margen de maniobra sin alterar Ahora, el Frente de Todas también pide, en todo caso, veedores o interventores judiciales para ir chequeando que la carga de datos se haga como corresponde. Bueno, se supone que esto va a verificar cada uno de los fiscales de mesa. Cuando se hace el escaneo, se supone que deberían escanear
el telegrama correspondiente, lo que ellos están diciendo que puede haber una adulteración en la transmisión de los datos. Claro. Entonces es un problema específicamente tecnológico que no hay posibilidades de resolverlo. Supuestamente el cambio tuvo que ver con agilizar, porque pensemos que escanear y enviar digitalmente obviamente es mucho más rápido que lo que se hacía hasta ahora, que era enviar el telegrama físicamente. Hasta que iban llegando los telegramas y se empezaban a cargar en el centro de cómputos, demoraba mucho más. Claro. Bueno, está esta duda. Yo creo, Eleonora, y para cerrar este primer punto, que todo va a depender de cómo vaya el resultado. Si el resultado viene más tendiente a emparejarse, probablemente esta cuestión logre una centralidad instalada por el peronismo que va a abonar estas sospechas y dudas. Si el peronismo termina con una diferencia sustentable, sostenible, probablemente el tema pase a segundo plano, ¿no? Ahora, igualmente no es bueno abonar sospechas y dudas a un proceso democrático en tan corto plazo, ¿no? No, sin duda, no genera nada bueno, digo. Obviamente, inclusive hasta es curioso porque te diría que el pecado de origen de esta empresa es que de origen venezolano. Sí. Cuando empezó a hacer sus primeros trabajos era en la época de la Venezuela chavista, después se globalizó y hoy tiene su sede en Gran Bretaña, ya no trabaja más, el último episodio en Venezuela terminó muy mal, pero es interesante porque aparecen como los roles invertidos, el kirchnerismo desconfiando de una empresa que tiene como principal déficit, en todo caso, que haber surgido dentro de Venezuela. Es un país que ellos en general tienen un tratamiento mucho más benévola que el macrismo, ¿no? Bien, bueno, cerramos entonces con esto. Por ahora, mañana entonces se entregarán el software y veremos a ver qué sucede. Vamos con el punto número 2, la segunda clave que tenemos que conocer. Sí, bueno, esto tiene que ver con una campaña electoral que está terminando, se cierra el jueves, están los actos de cierre. Veíamos recién a Macri en el acto principal del día de él, que fue en la capital federal, cerrando con Larreta y con Vidal. Alberto Fernández está de recorrida por la Ruta 9, está yendo hacia Rosario, donde mañana va a tener su acto central. Están de alguna manera terminando, y un dato que yo creo que es muy interesante de analizar, porque un poco el bombardeo permanente de la campaña y la pregunta de fondo es hasta qué punto el electorado es influido por la campaña. Sí. Las encuestadoras más importantes están marcando que durante el mes de julio, que fue el mes principal de la campaña, prácticamente no se movieron los números de los principales candidatos. Nada en julio. Muy poco. ¿El gran movimiento se dio en junio? Exactamente. ¿Y por qué se dio en junio? Porque se dio con el cierre de listas y el cierre de alianzas, que fue donde se hizo la rosca real, donde de alguna manera se hizo la PASO, que no va a terminar habiendo, la interna que no hubo, en la conformación de alianzas. Y allí sí hubo movimientos. En un primer momento, Cristina con Alberto, sumando a Massa, que les dio una mejora, y después compensando Macri con Pichetto, con Lustó y otros protagonistas que no eran del espacio. Allí se movieron los números, quedaron en las diferencias que terminaron dando las encuestas, oscilan entre 2, 3 y 5, 6 puntos a favor de Alberto Fernández, pero en el último mes los trackings son realmente muy curiosos. El tracking es el trabajo de seguimiento diario. Sí. Las oscilaciones son 0,2, 0,1, 0,3 para uno u otro. Es decir, la campaña, por lo menos hasta las PASO, en el caso de las PASO, no ha incidido en lo que la gente dice que va a votar. Claro. Y es muy interesante, y yo creo que tiene que ver también con una campaña que ha sido bajo perfil, con poco nivel de propuestas. ¿Y tendrá esto que ver con el punto número 3 que nos propones hoy, Jorge, que hablamos justamente de los ejes de campaña? Bueno, yo te diría que si nosotros tuviéramos que sintetizar en estos últimos días de campaña, lo único que se plantea es una especie de dicotomía por ganar la agenda. Sí. En el caso del kirchnerismo, claramente instalando el tema económico, vinculado con la crisis, con la situación de muchos sectores sociales que tuvieron una pérdida de poder adquisitivo, pérdida de trabajo, y de parte del gobierno planteando todo el tiempo una cuestión institucional vinculada a la corrupción, a las mafias del anterior gobierno y a no volver al pasado. Hoy se reeditó esto, Macri gritando, diciendo, ahora sí pudimos hacer... No nos inundamos. Pudimos hacer las obras. Siempre él vincula las obras terminadas con la no corrupción, porque antes se hacían obras que no se terminaban y permitían la corrupción. O sea, busca reinstalar su tema. Y por otro lado, hoy en la voz de Kicillof, otra vez con la economía, cuestionando a que el gobierno está sufriendo los cimbronazos financieros internacionales porque dolarizó la economía.
Acá hay una discusión que otra vez se refleja lo que Alberto dijo la semana pasada respecto de que el dólar estaba muy bajo, que había que elevar. Bueno, instalando el tema de la economía. Entonces yo te diría que economía versus corrupción fue el único eje de tensión que se vio durante esta campaña, todavía muy pobre, muy poco propositiva. Probablemente entre agosto y octubre podamos ver a candidatos que empiezan a esbozar un eventual esquema de gobierno o plan de gobierno. Claro, ¿no? Ojalá sea así, ojalá también nosotros les exijamos eso. Yo creo que la gente va a acomodar las piezas, ¿no?, ahora, y después va a empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que van a hacer en los próximos 4 años? Bien, vamos al punto número 4, y en este caso tiene que ver con las dudas que generan las encuestas, ¿no? Y los números que hemos conocido hasta ahora. Bueno, hay, te dirían, los encuestadores más honestos, intelectualmente, transmiten, obviamente, un poco en reserva porque es un tema sensible, ciertas dudas de cómo va a terminar votando la gente, más allá de que en sus números están marcando que más o menos se cristalizaron las diferencias o la intención de voto de los candidatos. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que son mundiales, globales, y que inclusive han marcado tendencia en elecciones como las de Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña, la famosa elección, el plebiscito en Colombia respecto del Tratado de Paz con las FARC. Viene habiendo una dinámica social muy cambiante que a los encuestadores les resulta difícil identificar. Un poco en esta idea de la sociedad líquida, donde las cosas van y vienen muy rápido. Claro, esta volatilidad. También la gente es muy volátil, termina de definir el voto muy sobre la fecha de la elección, e inclusive así también es muy cambiante. Claro, y entonces, también a eso le tendríamos que agregar el voto vergüenza, que seguramente existirá mucho en esta elección. Bueno, ¿no? Ese es el factor local, que tiene que ver con un voto vergonzante que no termina de identificar el encuestador, ya sea para el macrismo o para el kirchnerismo. Está tan polarizado que vos decís, yo respaldo al gobierno y tenés que socialmente bancarlo y defenderlo, o voto al kirchnerismo. Y también esto genera un estrés que mucha gente dice, digamos, disimulo, y después termina votando distinto. Y otra cuestión que tampoco es menor es que muchas encuestas metodológicamente se hacen con un sistema telefónico o por internet. Cuando es telefónico son llamados a los teléfonos fijos de las casas, cada vez son y eso menos. hay menos, y entonces hay una distorsión. Entonces hay muchos encuestadores que están diciendo, confiamos en nuestros números, pero podemos tener una sorpresa producto de estas dificultades, ¿no? Claro, ya se están atajando. Y hablando justamente de números, vamos con el punto número 5, y la pregunta es, ¿con qué número festejarán Macri y Alberto Fernández? ¿Con qué números festejarían? Y por el contrario, ¿con qué números no? Bueno, yo te diría, Leonora, que en un escenario, el que prevén las encuestas, que sería una diferencia de 3, 4 o hasta 5 puntos, se puede presentar la situación de que festejen los dos. Mirá. Porque el oficialismo viene instalando esta idea de que el máximo reversible en octubre es de 5 puntos. Esto no es científico, es simplemente la capacidad de dar vuelta a un resultado entre las PASO y las generales, pero ellos entienden que hasta 5 puntos lo pueden llegar a dar vuelta y evitar esta sensación que sí quiere instalar el kirchnerismo de que ya empezó el camino hacia el final del macrismo. En el peronismo kirchnerista te dicen, por un voto ganamos y festejamos. O sea, están tratando de evitar la lectura secuencial que hace el macrismo, que es empezamos en agosto, mejoramos en octubre y terminamos de definir en noviembre. En el kirchnerismo dice, si ganamos ahora ya ganamos, y eso quiere decir que es el principio del fin del macrismo. Entonces, las dos lecturas contrapuestas son 5 puntos, el gobierno dice revertimos, el kirchnerismo dice festejamos por 1 punto. Sí o sí. Y un dato importantísimo que es complementario de esto es la provincia de Buenos Aires. Allí la situación, como sabemos, es mucho más compleja, y allí hay discusiones dentro del espacio de María Eugenia Vidal. La gobernadora, ella personalmente está diciendo en su entorno que también cree que con 5 puntos lo puede dar vuelta. En su entorno hay algunos que dicen sería mucha la diferencia porque en provincia es más difícil de revertir porque no hay balotaje. ¿Cuál sería el número reversible para Vidal en la provincia? El sector de sus asesores dicen no más de 3. Porque después de 3 ya se complica mucho. Ahí obviamente están todas las apuestas hechas a el eventual corte de boleta,
a que hay candidatos de las terceras fuerzas que no tienen candidatos fuertes en provincia. La Baña tiene un candidato como Eduardo Buca que tiene bajo nivel de conocimiento. Esper no tiene directamente candidatos a gobernador. Históricamente en las PASO no se corta mucho boleta, pero hay que ver qué pasa acá. Es una de las grandes incógnitas en la provincia y una incidencia total en el resultado general. Pero lo que te quiero decir, y para cerrar, es tan importante determinar quién gana como por cuánto gana y dónde. Claro. Porque esa lectura más fina, más sutil, más política, es la que va a permitir identificar si realmente se puede modificar para octubre o no. Claro, que en definitiva es lo que cuenta. Es la elección que vale. Tal cual. Muchísimas gracias, Jorge. vos, Muy Eleonora. interesante como siempre. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí.